Bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy día quiero compartir con ustedes un sermón titulado La resurrección, una promesa aún no cumplida. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. He dividido en 3 divisiones el sermón de hoy. La primera división, ¿qué proclama el Evangelio? O también podríamos llamarle, ¿qué creemos que es el Evangelio? ¿Ok? La segunda división, la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra resurrección. Y la tercera división es cómo será el cuerpo en la resurrección y cuándo esto ocurrirá. ¿Ok? Tenemos las 3 divisiones. Nuevamente, te lo digo, estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Vamos a estar examinando ese verso y de ahí vamos a estar viajando a otros versos, pero ese lo vamos a usar como el texto central. 3 divisiones. Número 1, división 1, ¿qué proclama el Evangelio o qué creemos que es el Evangelio? División número 2, la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra resurrección. Y la división número 3, ¿cómo será el cuerpo en la resurrección y cuándo esto ocurrirá? ¿Ok? Esas son las 3 divisiones de la palabra del Señor. Así que vamos entonces a buscar el texto. Eso se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es importante aclarar un poquito qué es lo que esta epístola, por qué es tan interesante, por qué es tan importante esta epístola a los tesalonicenses. Bueno, fue escrita por el apóstol Pablo. Vamos entonces al capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que la carta es escrita por el apóstol Pablo junto a Silvano y Timoteo. Curiosamente, Silvano, él se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo, pero este Silvano se cree que es el mismo que escribió 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12, donde dice que por medio de Silvano él había escrito la primera carta. Ese es Pedro, ¿ok? Ahora, esta iglesia es fundada en su segundo viaje misionero. Se cree que esta carta fue escrita más o menos por ahí por el año 50, 51. Pablo lo primero que hace es llegar en su segundo viaje misionero, llega a Filipos, desde ahí pasa a Tesalónica y de Tesalónica pasa a Berea, de Berea pasa a Atenas, de ahí a Corinto. Así que ese es más o menos el recorrido que él hizo siguiendo lo que es la vía Ignacia, ¿ok? Que era una vía que conectaba toda esa ciudad entre sí. Así que más o menos al año 50, 51. ¿Por qué es importante esta carta? Bueno, esta carta es importante porque se dice que esta fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Hay quienes dicen, no, fue Gálatas. Se discrepa si Gálatas fue más o menos escrita antes del concilio de Jerusalén, año 49 más o menos después de Cristo, o después del concilio de Jerusalén. Entonces las fechas varían. Pero por lo general se cree que esta es una de las primeras cartas. Interesante porque el apóstol Pablo, los destaca en el capítulo 1 diciendo que se acuerda de ellos, de su trabajo, de sus obras, de su amor, de su constancia. Los elogia por eso. También el capítulo 1, verso 7, verso 8 dice que ellos se encargaron, o sea, los hermanos de Tesalónica, de esparcir la palabra de tal manera que Acaya y Macedonia se llenó de la palabra del Señor por causa de ellos. En el capítulo 2, por ejemplo, dice que él fue con palabras simples y sencillas, no tratando de buscar nada de ellos. Y el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses dice en el verso 7 que él los trató como una nodriza, ¿verdad? Tiernamente, como cuida con ternura a sus propios hijos. Se ve el cuidado de amor del apóstol Pablo, en las palabras tan lindas. De hecho, no empieza como apóstol, no le saluda como apóstol, sino que se presenta como Pablo. Ok, también le dice que él había tenido intenciones de ir, pero no había podido volver. Pero en el capítulo 3 mandó a Timoteo para saber de ellos porque estaba preocupado, pensando el apóstol Pablo que a lo mejor se habían apartado. Pero dice que recibió buen reporte de Timoteo, que Timoteo fue a Tesalónica, vio que los hermanos estaban con las pilas puestas y llegó muy contento con el reporte del apóstol Pablo. Después del capítulo 4, Pablo le da algunas indicaciones de la vida que agrada a Dios. El verso 2 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses le dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así que como que le da unas instrucciones parecía a Corintios. De hecho, la carta a Corintios, la primera y la segunda, fueron escritas, no sé, unos 4 años después de esta carta. Y también hay esto de santifíquense apartándose de lo malo, ¿ok?
Interesante este verso, ¿eh? 1 Tesalonicenses 4:2, para ponerle pila, ¿eh? Santifíquense apartándose de lo malo. Obviamente que la santificación Dios nos apartó, pero Él espera que caminemos en esa santidad, ¿ok? Que es la obra del Espíritu de nosotros, pero nosotros está nuestra responsabilidad. Y de ahí caemos al capítulo 4, donde Pablo empieza a hablar de esto mismo, de la resurrección. Mira, empieza así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con eso de dormir? O sea, ¿a qué se refiere? La respuesta está ahí mismo en el capítulo. ¿Eh? Vamos a mover unos versos más adelante. 1 Tesalonicenses 4, en verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí de que si creemos que Jesús murió, resucitó y que Dios traerá con Cristo a los que durmieron, está hablando de la resurrección en Cristo. Y quizás sea importante destacar esto. ¿Eh? Esto es en Cristo. Esta resurrección que está aquí está hablando de los creyentes. Porque la verdad que hay una resurrección para los no creyentes también. Daniel capítulo 12, verso 2 dice que algunos van a despertar del polvo para condenación y para vergüenza perpetua y otros van a despertar para vida eterna. Entonces, hay una resurrección para ambos grupos. O sea, hay un grupo que se van a perder y otro grupo que son salvos. Pero aquí en este capítulo el apóstol Pablo está hablando de los que durmieron en el Señor. ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección de los muertos en Cristo? El verso 14 y el 16 responde la pregunta. ¿Cuándo ocurrirá? Leámoslo de nuevo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que respondamos, ¿cuándo ocurrirá esto? Cuando el Señor vuelva. Estamos esperando que el Señor vuelva y cuando Él vuelva va a traer a todos los que durmieron con Él. Qué linda noticia, ¿verdad? Qué linda noticia, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, ¿por qué los creyentes no deberíamos ignorar este tema? Es un tema poco predicado, ¿eh? ¿Por qué no deberíamos ignorarlo? Volvamos nuevamente al mismo pasaje. 1 Tesalonicenses 4, pero en vez de leer el 14 vamos a leer el anterior, el 13. Mira, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Así que los creyentes deberíamos saber este tema, no deberíamos ignorarlo, porque este tema es un tema de esperanza. Este es un tema para que no nos pongamos tristes cuando alguien parte en el Señor. Alguien ha dicho cuando la muerte llega, lo único que hace es entregarte las manos de Jesús. O sea, hay una diferencia, tenemos una esperanza. ¿Ok? Hay una esperanza para nosotros. Cuando el Señor vuelva, el Señor va a traer a los que durmieron con Él. Lo cual quiere decir que esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa que da esperanza. O sea, esta promesa no se ha cumplido. Si tú notas, esta promesa no se ha cumplido. Y ya, yo antes te cité Daniel. Vamos a buscar, por ejemplo, Daniel. Vamos al Antiguo Testamento, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que ya estaba prometido que eso iba a ocurrir. Y les va a ocurrir a los ateos, que aunque no crean en la resurrección, les va a ocurrir, van a resucitar. Les va a ocurrir a los creyentes, ellos van a resucitar. Pero también nos lleva a reflexionar, ¿eh? Porque de pronto uno dice, bueno, pues todas las promesas ya se cumplieron. No, no todas las promesas se han cumplido, faltan promesas. De hecho, por ejemplo, Isaías, el libro de Isaías, casi los últimos 5 capítulos aún no se han cumplido del libro de Isaías. Todo lo demás está cumplido completamente, pero falta todavía la nueva Jerusalén, la nueva tierra. Falta el nuevo cielo. Falta el retorno del Señor. Falta todavía que el Señor se lleve todo dolor, que la muerte ya no exista. O sea, son cosas que están escritas que aún no se han cumplido. Así que ahí podemos ver que esta es una promesa preciosa que nos da esperanza y también nos hace pensar, o sea, no todas las promesas están cumplidas. Hay promesas que faltan por cumplirse. Así que esto es muy interesante. Volvamos entonces y vamos a irnos a nuestra primera división del tema de hoy día, ¿verdad? Entonces ya con eso yo creo que podemos entrar directamente a nuestra primera división, que dice así: ¿qué proclama el Evangelio? O ¿qué creemos que es el Evangelio? ¿O qué proclama el Evangelio? Recuerda que nuestro texto que estamos usando central está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es la primera parte del verso. Entonces, ¿qué proclama el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué creemos que es el Evangelio? Vamos a la palabra del Señor, busquemos ahí
1 Corintios capítulo 15, porque la verdad que primera de Tesalonicenses 4:14 es una síntesis de todo lo que es el capítulo 15, donde Pablo habla de la resurrección. Si tú quieres una síntesis, ahí está, en el verso 14 de primera Tesalonicenses. Pero si quieres una expansión, unos años después, Pablo escribiría sobre la resurrección y sobre lo que es el Evangelio. Entonces hicimos la primera pregunta, nuestra primera división. ¿Qué proclama el Evangelio o qué creemos que es el Evangelio? Vamos entonces, partamos. Además, 1 Corintios 15:1 hasta el 4, os declaro, hermanos, el Evangelio. Mira el Evangelio. Que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si te retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Vamos a mantener ahí en guardadito la palabra en vano, porque ya la vamos a analizar. Un poco más adelante aparece la misma palabra. Entonces, le anunció el Evangelio, verso 3. ¿Qué proclama el Evangelio? Se la pregunta, ¿ok? ¿Qué creemos que es el Evangelio? Entonces, primeramente os he enseñado lo que así también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Así que la primera cosa que proclama el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Según una de las tres connotaciones del Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando tú te vas, por ejemplo, a Isaías capítulo 53 y examinas todo el capítulo 53, todas las partes dice que Él lo hizo porque nosotros estábamos heridos de pecado, ¿verdad? Dice que cada cual se descargó como oveja, cada cual se apartó por su camino, el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Después dice el verso 4, ciertamente llevó a nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el problema que tenía el hombre era el pecado, no solamente Israel. El contexto le está hablando a ellos, porque ellos se van al destierro, las dos tribus. Sin embargo, demuestra que el hombre es un pecador. De hecho, en el capítulo 1 de Isaías, verso 4, antes que el Señor, son 700 años antes de Cristo, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, y el Señor está preparando el camino, les va a explicar por qué ellos se van al destierro, porque van a ser castigados. Y mira Isaías 1, verso 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor o dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así que el contexto de Isaías 53 te está aclarando de que el Señor vino a sanar. O sea, ellos estaban enfermos de pecado, no se daban cuenta. Dios los iba a castigar y desde la cabeza hasta los pies estaban podridas llagas, completamente enfermos. Por eso que el sacrificio de Cristo viene a eso. Eso proclama el Evangelio. Tanto Israel, ¿verdad?, como el mundo entero, dice, ellos son depravados. Hay una depravación total en el hombre. Entonces el Evangelio proclama que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Cómo conforme a la Escritura? Bueno, Isaías 53, todo el capítulo 53 está la obra expiatoria. Isaías capítulo 1, del 4 al 5, te explica de qué nos sanaron. Primera de Pedro 2.24, ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 2.24? Te explica lo mismo también. Primera de Pedro 2.24 dice así, quien llevó el mismo nuestros pecados. Nota que ahora Pedro lo explica mejor. En su cuerpo. ¿Qué llevó en su cuerpo? Nuestros pecados. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, nota nuevamente la palabra pecado, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Ok? Y nuevamente ahí cita a Isaías, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que nuevamente lo que el Señor llevó a la cruz fue el pecado. Estábamos enfermos, la enfermedad del pecado fue tratada en la cruz del Calvario. Y la primera división, ¿qué proclama el Evangelio? ¿Qué creemos? ¿Qué es el Evangelio? Lo primero que dice 1 Corintios 15, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Ok? También estaba pensando en el caso de Felipe y el eunuco, ahí en Hechos capítulo 8, del 29 al 35, cuando por el Espíritu Felipe es llevado a donde el eunuco, y el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías, y la pregunta que le hace, Felipe, ¿entiende lo que lees?
Y Felipe y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estás leyendo? Vamos a buscar el verso 29. ¿Qué es lo que estás leyendo? El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco. Dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mira el 35. Aquí hay iluminación. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, o sea, desde Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Qué tremendo, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo que estamos diciendo? Que proclama el Evangelio, porque nuestro texto central, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, ¿verdad? Dice lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Entonces ahí estamos en la pregunta, ¿qué proclama el Evangelio? El Evangelio proclama que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Estamos en la primera parte, explicando el primer subpunto de esta primera división. ¿Qué más proclama el Evangelio? Bueno, el Evangelio proclama, de acuerdo al verso 4, 1 Corintios 15, 4, proclama que Cristo fue sepultado. Esto obviamente la idea está implícita, esto de acuerdo a la Escritura. ¿Y qué decía la Escritura de Jesús? De la sepultura de Jesús. Por ejemplo, en Isaías 53, verso 9, dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, trataron de matarlo como si fuera un delincuente. Lo pusieron dos ladrones a los lados. Sin embargo, fue sepultado como un hombre rico. Recuerda que José de Arimatea compró una tumba para que pudieran sepultar a Jesús de una manera digna, ¿verdad? Entonces, aunque le planearon matarlo y ¿cómo se llama? Y sepultarlo como si fuera un ladrón, con los ricos fue en su sepultura. Eso está escrito, entonces fue sepultado de acuerdo a la Escritura. ¿Pero qué más? Mira, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando su primer sermón y empieza a hablar de Jesucristo, él cita a David, y dice así el Hechos 2, a ver, vamos a tomarlo por ejemplo del verso 25, Hechos 2:25, porque David dice de él, o sea, hablando de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí Pedro empieza a decir, oye, pero David no está hablando de él, porque hoy día tenemos los huesos de David todavía entre nosotros. Está hablando de Jesús. En Jesús se cumplió. Mira la defensa de Pedro. Qué tremendo. Pedro está predicando que se cumplió en Cristo. En Jesús se cumplió que él era el Mesías, porque la Escritura hablaba de que él iba a morir, pero también iba a ser sepultado y que no se iba a quedar en la tumba. Cita a David. Mira qué tremendo, ¿eh? Lo que proclama el Evangelio. Recuerda que esto es una expansión del texto principal que estamos usando, 1 Tesalonicenses 4:14. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó. Estamos en la primera parte del verso. Tercer aspecto de lo que proclama el Evangelio. Veámoslo ahí. 1 Corintios 15, verso 4. Dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Wow, hasta la resurrección fue conforme a la Escritura. Estaba escrito que Jesús iba a resucitar, que el Señor no iba a permitir, como leímos delante, ahí en Hechos 2, y Pedro citando a David, que Jesús quedara en la tumba, que sus huesos quedaran ahí. Él resucitó y ese fue el mensaje que todo el mundo predicó. Todo el mundo predicó que el Evangelio era que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. De hecho, en 1 Corintios 15, Pablo dice en el verso 11, porque o sea yo, o sean ellos, está hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Así que ese mensaje era el que todo el mundo predicaba. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, todo el mundo ponía un alto énfasis en que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, fue enterrado, de acuerdo a la Escritura, y resucitó. ¿Ok? Así que esa es la primera división que proclama el Evangelio, muy importante. Volvamos entonces a nuestro texto, estamos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es la primera división que proclama el Evangelio.
Vamos entonces a la segunda división. Segundo, sigamos ahí. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces la segunda división lleva por título la resurrección de Cristo, la garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Por eso dice el verso así, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, si somos capaces de creer que Él murió y resucitó, del mismo modo, dice 1 Tesalonicenses 4, también, así también, o del mismo modo, traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Ah, qué gran promesa! ¿Eres capaz de creer que Jesús murió y resucitó? Sí, entonces esta promesa también es para ti, a ti también te va a pasar. Ahora, la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también vamos a experimentar resurrección, o los que hayan dormido o muerto en el Señor. Es importante notar que en los tiempos bíblicos habían diferentes conceptos sobre la resurrección. Por ejemplo, había un grupo llamado los saduceos que no creían ni en la resurrección, ni en ángel, ni en espíritu, ni nada. Eso está en Hechos 23, verso 8. Dice que el apóstol Pablo, los saduceos y los fariseos estaban contendiendo con Pablo. Entonces Pablo los dividió a los dos grupos y dijo, bueno, ustedes saben que yo soy fariseo y los fariseos creemos en la resurrección, ¿verdad? Entonces obviamente que los fariseos se pusieron de parte de Pablo. Los saduceos, por otra parte, ¿cierto? Dijeron, no creemos nosotros no creemos en esto, no creemos en resurrección, ni ángel, ni en apariciones, ni en visiones. Y dice que los dividió. Fue muy sabio el apóstol Pablo, pero dejó en evidencia algo, que los saduceos no creían que existiera tal cosa como resurrección. Eso también explica, por ejemplo, el caso cuando en Mateo capítulo 22, verso 23, los saduceos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta maliciosa. Y le dicen, bueno, había un hombre que se casó con una mujer, murió, no dejó descendencia. Y entonces después se casó con el hermano y después se casó con el otro hermano y así nombra varios hermanos con el cual se casó. Entonces le preguntan, en la resurrección, ¿cuál será el esposo? ¿Cuál de los 7 será el esposo de ella? Entonces Jesús dice, ustedes ignoran, ustedes desconocen la Escritura. Era una pregunta maliciosa porque ellos no creían que había resurrección. Así que ahí tenemos un primer grupo bíblico, ahí tenemos un grupo dentro de los tiempos bíblicos que no creía en la resurrección. Eso eran gente religiosa. Pero no solamente ellos, también dentro de la iglesia de Corintios habían quienes no creían en la resurrección. ¿Dónde lo encontramos? 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? O sea, había ya dentro de la iglesia de Corintios gente que decía, no existe tal cosa como la resurrección. Ahora mira, sigamos leyendo ahí mismo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo no resucitó. Y ahí, tremendo diálogo, el apóstol Pablo empieza a ponerle a ellos la evidencia. Bueno, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces es mentira que Cristo resucitó. ¿Te acuerdas cuando delante yo te dije, vamos a guardar la palabra vano, habéis caído en vano, de 1 Corintios 15? Cuando dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Hay quienes usan esto para decir se pierde la salvación, pero la explicación está aquí. O sea, la explicación está aquí. El evangelio que Pablo predicó era que Cristo había muerto, sido sepultado y había resucitado de entre los muertos. Si hay alguno de ustedes que no cree que hay tal cosa como resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco nos resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos falsos testigos. ¿Tú sabías que los testigos de Jehová no creen que Jesús resucitó literalmente? Ellos dicen que Él resucitó espiritualmente. O sea, no creen en una resurrección física de Jesús. Por lo cual podríamos decir, ellos son falsos testigos. Aquí el apóstol Pablo dice, era un falso testigo. Pero también un falso creyente. Por eso Pablo dice, si retenéis la palabra, ¿cuál es la palabra que les predicó? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero si ellos no retienen eso, entonces ellos son falsos hermanos, ellos son falsos creyentes. No han creído, tuvieron un asentamiento mental de lo que era el evangelio, nunca lo creyeron, por lo cual no pueden ser considerados creyentes verdaderos. ¿Ok? Estamos en esta segunda división. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y hablando un poquito de los testigos de Jehová, aprovechando ya que
de que ellos son falsos testigos porque no creen en la resurrección literal de Jesús. Otra cosa que ellos no creen, esto es un paréntesis, es que Jesús fue crucificado en una cruz. Ellos dicen que fue crucificado en un madero. Si tú entras al sitio de ellos tienen una foto por ahí, o cada vez que aparece Jesús sale con las manos hacia arriba, con un solo clavo en las dos manos, ¿ok? O sea, un clavo, las dos manos, porque un madero, una estaca. Sin embargo, mira Juan capítulo 20, verso 25, cuando ya Jesús resucita, ¿verdad? Y Tomás está incrédulo, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, mira Tomás cómo responde, si no viere en las manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí clavos, dos clavos, o sea, si te imaginas se lo clavan solamente de esta manera, no pueden ponerle dos clavos en una mano una encima de otra, es ridículo. Si son clavos porque son dos. Él murió entonces en una cruz, como nosotros hemos aprendido, como dice la Biblia, él fue crucificado. Así que estamos en la segunda división. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección o de los que hayan dormido en el Señor. Vamos a la tercera división. ¿Cómo será el cuerpo de los que durmieron en Cristo? ¿Cómo será el cuerpo de los que han muerto en el Señor, que están durmiendo? Buena pregunta. Mira, fíjate que ahí en 1 Corintios 15, en el verso 35, también está esa misma pregunta. Mira, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Una tremenda pregunta. ¿Cómo? Entonces, a lo mejor tú conoces a alguien de tu familia que ha partido, que está durmiendo en el Señor, y tú te preguntas, ¿cómo irá a ser su cuerpo? ¿Será igual? ¿Se parecerá? Mira, quizás no podemos especular la apariencia física, si va a conservar la misma apariencia física. De pronto hay personas que dicen, no, se va a quedar una edad estándar de los 30 años. La Biblia no habla nada de eso, pero la Biblia dice algo muy importante en Filipenses capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? De los que resuciten en Cristo, va a ser igual al de Él, igual al de la gloria de Él. ¿Y cómo va a ser el cuerpo de los que estén vivos? Igual al de la gloria de Él. Vamos a tener el mismo cuerpo que tiene el Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Qué tremenda promesa, ¿verdad? En ese cuerpo ya no va a haber dolor, enfermedad. Si alguien, por ejemplo, en tu familia partió con un cáncer, o alguien en tu familia partió con una enfermedad terrible, o a lo mejor alguien tú conoces ahora mismo, un pariente, alguien querido en el Señor, y que partió con el coronavirus, por ejemplo, y tú dices, wow, ¿cómo? Y lo viste sufrir, a lo mejor no tuviste la oportunidad ni siquiera de despedirte de él, a lo mejor te lo aislaron. Tiene muchas preguntas. ¿Cuántas personas se preguntarán, ¿y cómo habrá sufrido? ¿Cómo lo habrán visto deteriorarse y después apartarlo y terminar su vida aquí sin poder despedirse, y tiene el recuerdo de la persona sufriendo? ¿Cuántos creyentes tienen el recuerdo? Yo recuerdo a mi padre que murió de cáncer de páncreas, y el recuerdo que tengo de él es terrible porque en esos tiempos, 38 años atrás, cuando él falleció de cáncer de páncreas, el sistema de salud era mucho peor que el de ahora. Recuerdo que a mi papá le llegó la aprobación de su salud cuando mi papá ya había muerto. 2 días después del funeral le llegó el seguro de salud que estaba aprobado para que le dieran simplemente inyecciones para el dolor. O sea, mi papá tuvo que tragarse la enfermedad sin inyección. Llegamos a conseguir la morfina 2-3 días antes que muriera. O sea, yo vi el proceso de mi papá sufrir. El recuerdo que tengo de mi padre sufriendo agónicamente, con dolores. El cáncer se le había expandido, el cáncer se le había regado por todo el cuerpo, tenía más de 8 tumores. Entonces lo que tengo es la imagen mía de mi padre llorando de dolor. Un día antes de su cumpleaños él falleció. Y entonces, esa es la imagen que tengo de él. Pero la Biblia me dice, por eso es importante lo que estamos hablando, no debemos ignorarlo. Primera Tesalonicenses 4. Dice el verso 13, el anterior a nuestro texto central, que no debemos ignorar, como los que no tienen esperanza, no tenemos que estar tristes. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor. ¿Y cuál es? Que Cristo, si creemos que Cristo murió y resucitó, así también debemos creer que el Señor, que Dios con Cristo traerá a los que durmieron. ¿Y cómo será este cuerpo? Será un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde tú lo podrás tocar. Jesús resucitado comió
Él también pudo traspasar una pared, pero Él comió, cocinó para los discípulos. Entonces vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesús. Qué gran consuelo, ¿eh? Yo no sé si tú tienes algún trauma, algún dolor en tu corazón y estás sufriendo por alguien que partió. Hoy día tú puedes ser consolado con la esperanza que si creemos, si tú eres de los que ha creído que Cristo murió, resucitó, debe tener la plena convicción de así como Dios lo hizo con Cristo, lo va a hacer con tus seres queridos. No puedo evitar no emocionarme, ¿ok? Entonces, ¿cómo será el cuerpo? ¿Y cuándo esto ocurrirá? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, esto va a ocurrir cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva, ¿ok? Quizá a lo mejor la pregunta que queda en mente es ¿qué hay de los que estamos vivos? ¿Qué hay si nosotros, qué hay si el Señor viene hoy día y no alcanzas tú a experimentar la muerte y tú eres un creyente? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a tener el mismo cuerpo? Veamos la palabra del Señor, por favor. Vamos a tener que volver a 1 Tesalonicenses, que es nuestro texto central. Recuerda que solamente hemos usado 1 Corintios 15 para expandirnos, porque ahí hay una gran explicación de lo que el apóstol Pablo dijo. Lo voy a leer desde el 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué es esto? Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a ocurrir cuando el Señor vuelva. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor vuelve. Y con ese ser querido que partió en el Señor, tú y yo vamos a tener el honor, ya sea por vida o por muerte, resucitado o transformado, de ir al encuentro, salir al encuentro a nuestra Señor para ser arrebatados y estar siempre con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Además podríamos preguntarnos, ¿y cuánto durará el proceso de la transformación? ¿Será que de a poquito me iré transformando, de a poquito iré teniendo un cuerpo nuevo mientras resucitan los muertos? Mira, veamos lo que dice la misma palabra del Señor, 1 Corintios 15. Eso está en el verso del 51 al 58. Bueno, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no sé, ¿te has dado cuenta? ¿Te has puesto a pensar cada cuánto pestañeas? No te das ni cuenta. Es algo que no... Así... unas fracciones, milésimas de segundo, va a ser transformado. Qué linda esta palabra. Esta palabra da mucha esperanza. Y también, además de esperanza, nos da muchos desafíos. Dios nos da la victoria. Mira cómo dice el verso 55 de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una victoria total. Aunque haya partido tu papito, tu mamá, tu esposa, alguien que tú tengas en mente, tu hija, tu sobrina, y tú dices, wow, partió en el Señor, perdimos la victoria, fuimos derrotados porque se murió. No, dice que el Señor nos da victoria, porque la victoria está en que la vida no termina cuando el cuerpo duerme. La victoria está que el Señor vuelve y ese cuerpo que murió en corrupción se levantará en incorrupción. Y si tú estás vivo para cuando eso ocurra, tú también vas a ser transformado. Por eso es victoria, termina el verso en victoria, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro... Pero gracias, me emociono. Mira, me emociono este verso como termina 1 Corintios 15. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay victoria, aún en aquel pariente amado en la fe que partió, hay victoria porque hay resurrección. Si Cristo resucitó, entonces hay resurrección para los que durmieron en Cristo. Por eso nuestro texto comienza así en 1 Tesalonicenses 4:13. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué linda promesa que falta por cumplir. Pero esto es un gran desafío. Tenemos el desafío de proclamar el Evangelio.
Tenemos de lo que dice el Evangelio. ¿Qué proclama el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado de acuerdo a la Escritura. Resucitó de acuerdo a la Escritura. Todo esto fue de acuerdo a la Escritura. Tenemos el gran desafío de predicar el Evangelio verdadero sin agregarle nada, añadirle nada, completo, como lo predicaron los apóstoles, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, me parece en el verso 11, que lo que él predicó también fue predicado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La definición del Evangelio. Esta gran comisión ha sido entregada a nosotros y por obediencia tenemos que llevarla. Va a llegar el momento que los muertos van a resucitar, tanto justos como injustos. Lo dijo el apóstol Pablo también en el libro de los Hechos. El Señor no solamente te escogió a ti y a mí, Él ha escogido el método para salvar a los creyentes. Y esta es la predicación del único y verdadero Evangelio, glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.